Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto realizado en la materia de biotecnología durante este semestre. Los integrantes del grupo son Sergio Cortés, Jorge Fernández y nuestro proyecto se titula Biodegradación de aceite de oliva por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, la problemática de los aceites vegetales es que son unos compuestos de gran uso en los hogares, instituciones, restaurantes y en el agua. Las cadenas de ácidos grasos forman una película a nivel del agua que lo que provoca es que el medio se vuelva anóxico y toda la biota del cuerpo de agua se muera. Entonces, las principales problemáticas ambientales que se pueden observar son la contaminación de aguas y suelos, el deterioro de las tuberías de alcantarillado y los incrementos en los costos de operaciones de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el objetivo general va a ser biodegradar experimentalmente aceite de oliva mediante la acción de la Pseudomonas aeruginosa. Los objetivos específicos son determinar las condiciones óptimas de crecimiento de la Pseudomonas aeruginosa por medio de la variación de los parámetros de temperatura, pH y concentración de nutrientes. Tenemos como objetivo también cuantificar y cualificar la actividad lipolítica mediante ensayos en agar Twin 80 y una titulación, siendo estos los medios para identificar efectivamente la actividad lipolítica de la bacteria. El siguiente sería realizar un artículo científico con base en el desarrollo del proyecto y los resultados del mismo. Y también se va a hacer identificar la cinética de crecimiento de la Pseudomonas aeruginosa utilizando un bioreactor diseñado en el laboratorio para efectos de la cinética misma. Entonces tenemos la hipótesis que es la Pseudomonas aeruginosa tiene la cualidades de biodegradación mediante la potencial producción de lipasas. Y como antihipótesis tendríamos entonces que esta no tiene la capacidad de producción de exoenzimas llamadas lipasas para el potencial desarrollo de la biodegradación del aceite en este caso. Entonces los materiales y métodos. Los materiales es el cultivo de la Pseudomonas aeruginosa aislada en el laboratorio, aceite de oliva virgen, agar Twin 80, el medio líquido en el cual se va a sembrar la bacteria, que son sales mínimas. Tenemos también que necesitamos el kit de titulación con NaOH al 0,05 normal, la cámara de Newagüe para hacer los respectivos conteos, la micropipeta, las pipetas, la incubadora shaker a 27 grados centígrados de temperatura, el autoclave, incubadora a 37 grados centígrados y el microscopio marca CAR 6. Como procedimiento entonces, lo primero fue encontrar el cultivo que procedía de una entrega que se realizó en el laboratorio de la Universidad Distrital, aquí en la Facultad de Medio Ambiente. Luego, identificar cuáles son las sales mínimas y llevarlo a una concentración del 1% de aceite de oliva, que era como tal el requerido para llevar a cabo la inducción del consumo de este como fuente de carbono en el medio. Como tal, durante un tiempo de 2 semanas a una temperatura de 27 grados centígrados y con una agitación continua para llevar a cabo la inducción, como ya se menciona. Para la preparación del medio se utilizaron diferentes sales. Estas concentraciones estuvieron basadas en la bibliografía consultada, básicamente en el proyecto de WAN de la Facultad de Medicina de la Universidad del Perú, en donde se han utilizado estas concentraciones y han sido efectivamente óptimas para el crecimiento de la bacteria. En este caso observamos que el calcio dentro del medio lo que hace es ser un cofactor estimulando la actividad catalítica de la concentración. Entonces, para el diseño armado del bioreactor, lo que se hizo fue, se fabricó
el bioreactor utilizando dos botellas plásticas con capacidad de 1 litro, se provisto de una manguera en la parte superior para que permitiera el intercambio de gases entre el reactor y el medio circundante, obteniendo así la aireación del medio, sabiendo que la bacteria Pseudomonas aeruginosa es aerobia y necesita del oxígeno para crecer. En este caso observamos entonces ahí las dos botellas utilizadas previas al ingreso como tal al inicio de la cinética de estudio, y pues se nos ha filtrado una foto en la cual metemos aquí ya prácticamente los resultados, en donde identificamos la diferencia entre el blanco que está a la parte derecha de la foto, de la parte derecha, donde está la diferencia entre el blanco y la concentración ya una vez expuesta a la cinética de reacción, en donde claramente se ve más oscura. Entonces, el monitoreo de las muestras en el bioreactor, lo que se hizo fue extraer 1 mililitro de la muestra y se procedió a realizar 3 diluciones para garantizar una concentración de 10 a la 6 y así poder llevar a cabo el conteo en la cámara de Neubauer, debido a que por el crecimiento es muy difícil realizar el conteo de las bacterias si no se hacen unas diluciones previas. Ahí, como se puede observar, entonces tenemos la fotografía pues claramente de los diferentes tubos de ensayo que se tuvieron que tener en cuenta para llevar a cabo las diluciones. Como tal, prácticamente si acercamos aquí se ve mayor la concentración en la parte del tubo 1 para tener una concentración y una dilución a 3 veces menor en el tubo tercero. Entonces, para la evaluación de la degradación y cualificación, pues lo que se tuvo en cuenta fue mediante la siembra de la cepa en agar Twin 80, y el resultado se confirmó la actividad lipolítica debido a que se produjo halos alrededor de las colonias en este agar, dándonos un resultado positivo. Según la bibliografía nos decía que si los halos se presentaban en las colonias, había la degradación lipolítica de la bacteria. También, como se puede observar, se hizo a través de la titulación para poder verificar. Bueno, se verifica mediante la titulación como tal la capacidad de exoenzimas que emite la bacteria, donde a mayor cantidad de enzimas en el medio, pues habrá una mayor degradación de los ácidos grasos, y en este sentido la cantidad a utilizar de hidróxido de sodio en la titulación va a ser mayor. En la parte de los resultados pues se describirá de manera más adecuada esta situación. Sin embargo, es necesario acotar que, como ya mencionábamos, la prueba realizada en el agar Twin 80 ha sido una prueba pues ya trabajada durante muchos estudios que hacen parte de la bibliografía consultada, en donde la mayor cantidad de bacterias que producen una cantidad de lipasas también exagerada, pues va a tener una fácil identificación mediante este método. Entonces, los resultados y discusión de ellos. En la primera parte, como habíamos hablado previamente, acá vamos a encontrar las variables de crecimiento que se le hicieron en el laboratorio de microbiología. Entonces, lo que se hizo fue la muestra, se tuvo un blanco y la muestra. Las condiciones fueron la variable de pH, de temperatura y la condición de agitación y no agitación. Como se puede ver en la tabla, la mejor variable para el crecimiento de la Pseudomonas aeruginosa fue cuando se encuentra a un pH de 7, sin agitación y con temperatura a 37 grados centígrados. Se puede verificar más fácilmente acá en la gráfica. En este caso, entonces, también volvemos a confirmar lo que nos dicen varias fuentes consultadas, en donde los mayores
valores de temperatura oscilan desde los 20 grados hasta los 40 grados para las pseudomonas como tal, y en este caso pues la pseudomonas aeruginosa tiene este comportamiento. Se observa que una vez habiendo expuesto este cultivo a una muestra de 27 grados y a agitación, pues hay un mínimo crecimiento como tal. Esto también tiene que ver con la cantidad de variables que se tuvieron que reducir debido a la capacidad en el laboratorio de tener las diferentes variables combinadas, es decir, haber tenido la posibilidad de tener en la incubadora de 37 grados un medio con agitación, o a temperatura ambiente también tal vez sin agitación. En este caso, pues como se observa, a mayores temperaturas y sin una agitación hay un mayor crecimiento. Aquí identificamos entonces la productividad de lipasas en el medio por parte de la bacteria. En este caso, pues esta era una de las pruebas más importantes para determinar si era posible seguir con el proyecto, si esta tenía la capacidad de producción de enzimas que van a permitir hacer el rompimiento el ácido oleico para posteriormente liberar los ácidos grasos. En este caso tenemos, lamentablemente, pues la fotografía no evidencia mediante el video la adecuada identificación de los halos formados, pero sí hay una formación de halos en el medio, en donde pues fue lo que inicialmente nos permitió seguir con el proyecto y llevar a cabo el desarrollo de la titulación para identificar la capacidad lipolítica de esta bacteria. Entonces, la cuantificación de ácidos grasos pues se hizo con el fin de saber si la bacteria estaba realizando el proceso del consumo del carbono, que sería la parte del glicerol, corta a través de la lipasa. Esta enzima corta el glicerol y deja libres los ácidos grasos. Acá, como podemos observar, se tuvo en cuenta la temperatura, la muestra y qué cantidad de gasto de NaOH se tuvo que utilizar para observar la parte de la degradación del aceite de oliva y, digamos, dejar en el medio la parte de los ácidos grasos. Podemos observar, a temperatura de 37 grados centígrados, la muestra número 2 y la cantidad de NaOH, se puede observar que desde el inicio hasta su final hubo un aumento, lo que nos quiere decir que sí hay una degradación del aceite de oliva a través de las lipasas de la bacteria. Lo que ocurre es que la bacteria toma el glicerol como fuente de carbono para su alimento y deja en el medio los ácidos grasos, y a mayor cantidad de concentración de ácidos grasos, de aceite oleoico degradado en el tiempo, se puede observar que hay una mayor cantidad de ácidos grasos en el medio. Por esta razón es que la titulación tuvo un aumento con el paso del tiempo. En este caso también se evidencia que se toman unas repeticiones, por eso se habla de una muestra 1 y una muestra 2, con la finalidad precisamente de tener unos conteos equiparables y poderlos comparar, valga la redundancia, para la variable ya establecida, que prácticamente es la de temperatura, en donde tenemos dos tipos de temperatura diferentes. Y es importante también notar que el caldo como tal nutritivo está a una concentración del 1% para llevar a cabo esta medición de titulación. Aquí se puede identificar entonces la gráfica un poco más claro, en donde los mayores valores de gasto de NaOH en la titulación están dados en la muestra 2, más sin embargo para la comprobación precisamente se miran los datos dados en la muestra 1, en donde también hay un comportamiento similar
Respecto a los otros datos, tenemos también la gráfica dada por los datos del blanco, que evidentemente va a ser una línea horizontal a través del tiempo, en donde no va a tener un cambio, y el registro de los otros datos respecto a las muestras que se sometieron a temperatura ambiente, que están muy por debajo de los datos obtenidos por el blanco. Entonces, para la cinética de crecimiento se hizo un conteo por cámara de Neuhaus todos los días. Cada muestra se realizó más o menos en el promedio de 24 horas y se tomaron 8 muestras. Cabe aclarar que el día sábado y domingo no se pudo realizar el conteo debido a que ese día no hay funcionamiento del laboratorio. Y por ello, para encontrar estos dos valores, se tuvo que realizar una regresión lineal para encontrar cuáles eran los datos faltantes en el transcurso de 72 y 96 horas, que fue el tiempo en el cual no pudimos venir al laboratorio a realizar el respectivo conteo. Entonces podemos encontrar que a la hora 0 tenemos una concentración de 7.36 exponente a la 9. A las 24 horas tenemos un conteo de 1,20 exponente a la 10. Podemos observar en la hora 120 que ya tenemos un conteo de 9,52 exponente a la 10, lo que nos indica que va en un crecimiento exponencial. Y el último conteo que se realizó fue el día 7, y el cual nos dio 1,48 exponente a la 11. En la gráfica observamos entonces un comportamiento exponencial como tal de todo el conteo realizado. No tuvimos la oportunidad de verificar otro comportamiento frente a la cinética de crecimiento, como la fase estacionaria o la fase de muerte propias de un reactor estacionario estático como el que nosotros utilizamos. Sin embargo, bueno, es válido aclarar que durante todo el tiempo de muestreo se evidencia como tal ese comportamiento de crecimiento exponencial. Para identificar los cálculos realizados, a continuación tenemos entonces los datos iniciales y el procedimiento que se debe llevar a cabo para identificar el número de generaciones. Entonces, como podemos observar, tenemos en la parte izquierda la cinética de crecimiento, las horas y el conteo. Una vez tenidas estas variables, lo primero que procedemos es a averiguar el número de generaciones. Como pueden observar en el tablero, está demostrada con la ecuación que se nos dio, se despejó y necesitamos el n, que es el número de generaciones. Entonces lo que tenemos acá es el n igual al logaritmo de 1,48 exponente a la 11, que quiere decir que es el último conteo que hicimos, menos logaritmo de 7,36 exponente a la 9, que sería el conteo inicial de nuestras bacterias, y lo dividimos sobre el logaritmo de 2. El número de generaciones que nos dio fue 4,32 durante todo el desarrollo del proyecto. La siguiente variable que utilizamos fue el tiempo de generación. El tiempo de generación es igual a t mayúscula igual a t minúscula, que sería las horas de cultivo sobre el número de generaciones. Entonces, el tiempo es igual a 168 horas, que fue la cantidad de horas máximas que se hicieron los conteos, dividido 4,32 el número de generaciones, y lo que nos arroja es un tiempo de generación de 38,80 horas por generación. La siguiente variable que desarrollamos fue la velocidad específica de crecimiento. Acá lo que se hizo fue resolver una ecuación diferencial para hallar cuál es la población de bacterias en un tiempo específico. Como se puede observar, está desarrollada paso a paso la ecuación diferencial, y como último
llegamos a la ecuación de n igual a una constante por Euler elevado a la kt. Entonces, lo primero que debemos de hacer es evaluar esta ecuación en el tiempo cero. Entonces, lo que decimos es n sub 0 es igual a la constante por Euler elevado a la k por el tiempo cero que vamos a evaluar. Como todos sabemos, k por 0 da 0 y Euler a la 0 nos da 1. Lo que nos quiere decir es que el número inicial es igual a la constante, y nuestra constante en este caso sería 7,36 exponente a la 9, que es el conteo inicial de nuestras bacterias. De ahí lo que procedemos es hallar la k, que es la siguiente variable que vamos a hallar. Entonces lo que hacemos es coger el n, que el n mayúscula es la población final de bacterias, la igualamos a la población inicial de bacterias hallada, que sería 1,48 exponente a la 11 igual a 7,36 exponente a la 9 por Euler a la k multiplicado a las 168 horas, que es el último tiempo de conteo que hicimos. Como se puede observar, acá lo que hicimos fue despejar la fórmula, y para poder hallar el k tuvimos que realizar una operación de logaritmos en ambos lados de la ecuación para cancelar el Euler y poder sacar la variable k, que es la que necesitamos. Entonces, lo que nos queda es que el logaritmo natural de 1,48 exponente a la 11 dividido 7,36 exponente a la 9 lo dividimos por 168 y eso nos da k. La respuesta de k sería 0,017, que sería la velocidad específica de crecimiento para nuestro proyecto. Acá a continuación vamos a mostrar los resultados en la diapositiva. El n es igual a 4.32, el t mayúscula, que es el tiempo de generaciones, es igual a 38,80 horas, y la velocidad de crecimiento, que sería la k que sacamos, es igual a 0,017. Bueno, como conclusiones tenemos que los mayores valores óptimos para el crecimiento de nuestra bacteria están entre un pH neutro y una temperatura de 37 grados centígrados, siendo los valores de pH de 6 y de 8 grados centígrados los que realmente pues no presentaron una respuesta positiva para el desarrollo del proyecto, al igual que la temperatura de 27 grados con agitación y de temperatura ambiente, que como tal no tuvieron una influencia de crecimiento adecuada para llevar a cabo nuestro proyecto. La actividad lipolítica se logró apreciar mediante el método propuesto, efectivamente, y se corroborando este resultado, pues en el Agar Twin 80 las titulaciones se llevaron a cabo partiendo precisamente de este, donde se identificó precisamente también la actividad lipolítica. Podemos observar también que otra conclusión es que la cinética de crecimiento obedece al reactor que nosotros construimos, que sería el estático, que va a una fase de latencia, viene otra fase de exponencial, una fase estática y por último una fase de crecimiento o de muerte. A nosotros nos dio la fase de crecimiento exponencial, como es para los reactores estáticos como el que nosotros construimos. Entonces, una de las recomendaciones que se puede, digamos, dar en este tipo de proyectos, una vez terminado y una vez analizado todos los datos, es que si bien el crecimiento y la degradación se llevó a cabo, también podemos tener en cuenta para futuros proyectos e investigaciones la posibilidad de extraer bacterias ya como tal adaptadas al medio, extraerlas de las fuentes, o más bien de los efluentes grasos, como de efluentes de restaurantes o efluentes de otro tipo de sitios en donde se quieran analizar. Entonces también pues se recomienda
Se recomienda continuar con el trabajo de investigación teniendo en cuenta como base los parámetros encontrados, que eran los que daban los mejores rendimientos. También se hace otra recomendación que sería continuar con la investigación con otro tipo de bacterias o inclusive con un conglomerado de bacterias para que haya un mejor funcionamiento, mejorar los tiempos y los resultados de este experimento. La posibilidad también de pronto incluso de cambiar las concentraciones va a obedecer a identificar mayores valores en cuanto a actividad lipolítica y cambiar también incluso ampliar rangos de variables como la de temperatura, tal vez temperaturas mayores. Pueden influenciar en el desarrollo adecuado. Muchas gracias entonces a quien tenga la posibilidad de ver este video y que todos estén muy bien.